Hola, alumnos. Ya estamos a lunes, ¿no? Y tenemos que seguir las clases y por lo que se ve esto se va a alargar un poquito. Porque eso es lo que ha dicho el gobierno. Aún así, deciros que nosotros yo creo que vamos bien, que por correo me estáis mandando algunas dudas, que como yo veo que son puntuales, muchas dudas las resuelvo por correo. Si yo veo que es una duda generalizada, pues entonces la resuelvo en el vídeo, ¿de acuerdo? Sabéis que hemos empezado ya por fin el tema 9. También recordé que del tema 9 entraba el final de la restauración, el periodo de Alfonso XIII, y bueno, que sepáis que dentro del periodo de Alfonso XIII hay que destacar la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 31, de 1923 al 31. Y que de este tema lo que verdaderamente entra en mi examen y en selectividad, vuelvo a insistir, es solo la dictadura de Primo de Rivera. Pero os dije, para entender la dictadura de Primo de Rivera, aunque sea rapidito, tenemos que comentar un poquito el periodo de Alfonso XIII, ¿no? Cómo es esos años de principios del siglo XX hasta 1923 que llega Primo de Rivera, ¿no? Porque si no es que no íbamos a entender la dictadura. ¿De acuerdo? Y os comenté que copiarais, y si no lo copiabais, pues o lo imprimierais de alguna manera, un mapa conceptual muy bueno del periodo de Alfonso XIII, del reinado de Alfonso XIII, ¿no? Que era... Voy a señalaros. Este. ¿De acuerdo? Entonces, también os dije que después de copiarlo y tal, que por favor vierais un vídeo que aparece en el ejercicio 3 de este tema, del tema 9, que te habla de algunos aspectos del mapa conceptual. Te pone imágenes un poco este mapa conceptual. No de todos los aspectos, pero de algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? De la mejor manera posible, sin profundizar mucho, porque como digo, esto no se entra en selectividad, ¿vale? Pero necesitáis saberlo. Bueno, pues yo espero un segundo y cogéis vuestro mapa conceptual. ¿Vale? Venga, lo habéis cogido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, yo voy explicando este mapa conceptual y vosotros vais anotando detallitos en el mapa conceptual, ¿de acuerdo? En este mapa conceptual, si os fijáis que he puesto época de Alfonso XIII y he puesto 1902-1923, los primeros años, ¿no?, del siglo XX, cómo es la situación que se produce, que es una situación, la verdad, muy, muy complicada, internamente y externamente. Y lo he dividido como en dos partes. Si os fijáis, esta zona, que es la crisis política que se producía y por qué, y después esta zona, que son los conflictos, a nivel exterior y a nivel interior. ¿Qué voy a hacer primero? Primero voy a explicar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces vosotros centraros sobre todo en esta parte para ir ampliando, ¿eh? Entonces, y aquí pone crisis política, ¿no? Y bueno, nos podemos cuestionar, bueno, en el periodo de Alfonso XII, políticamente digamos que se consiguió una estabilidad, ¿eh? Una estabilidad a costa de un fraude que se producía, que todo el mundo conocía, por supuesto, y a base de la escasa democracia que existía, pero se consiguió, digamos, cierta paz, cierta estabilidad política, ¿de acuerdo? Vamos a ver el periodo de Alfonso XIII como cada vez la restauración y todo lo que significaba la restauración entró totalmente en crisis por muchos aspectos. Y voy a ir explicando esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el esquema te pone crisis política y te viene debilidad y divisiones internas dentro de los partidos que practicaban el turnismo. Bueno, sabéis que desde el periodo de Alfonso XII hay dos partidos fundamentales que son los que ocupan el gobierno, los que pueden ocupar el gobierno, ¿no? Que era el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿de acuerdo? En el periodo de Alfonso XIII las cosas siguen igual en este sentido, lo único que los líderes han cambiado, claro. Ya en el Partido Conservador no está Cánova, está Maura, ¿de acuerdo? Un político importante. Y en el Partido Liberal ya, claro, no está Sagasta, está Canalejas. Pero la ideología de estos partidos es más o menos lo mismo. Siguen practicando el turnismo, la alternancia pacífica de esos dos partidos en el gobierno.
aunque para ello, por supuesto, tenga que haber un fraude electoral total, y conocido por todos. Pero, sinceramente, cuando digo que es conocido por todos, es cierto que ese conocimiento por parte de la población hace que cada vez estos partidos estén más alejados de la realidad y que cada vez tengan menos apoyo popular del pueblo, ¿no? Que por supuesto era consciente de lo que ocurría. Otro aspecto importante de esa crisis política, pongo la intervención cada vez mayor del rey en la vida política. Bueno, sabéis que en la Restauración, ya en periodo de Alfonso XII, el rey era una pieza fundamental. Incluso en la Constitución de 1876 se admite ese elemento principal, ¿no?, del rey, que, por ejemplo, por supuesto, disuelve cortes, convoca cortes, puede en ciertos casos anular leyes. Sabéis que es el primero que mueve todas las fichas para ese fraude electoral, porque cuando hay problemas llama a la oposición y directamente entrega el nombramiento de jefe de gobierno, disuelve corte, convoca elecciones. Es decir, que desde Alfonso XII era una pieza fundamental, pero es que en el periodo de Alfonso XIII cada vez se ve más claro esa intervención del rey excesiva en la política. Más cositas. Dice, a pesar del regeneracionismo, se sigue practicando el turnismo y el sistema caciquil, escasa reforma. Sabéis que con la guerra de Cuba, con la crisis del 98, pues hubo una crítica interna de toda la sociedad española, ¿no? Y se intentó dar un paso más, que fue el regeneracionismo. Es decir, trabajemos todos, luchemos todos para solucionar los problemas internos que tiene España, ¿no? Y graves. Pero la verdad, os voy a comentar, ese regeneracionismo por supuesto, caló en los políticos, pero no como tendría que haber calado, porque esto no significó avance en la democracia, ni mucho menos, porque siguió el fraude, siguió el turnismo, la figura del cacique, siguió todo igual, ni caló de verdad en hacer una reforma laboral, unas reformas profundas para apoyar al obrero o al campesinado, tampoco. Se hicieron mínimas reformas sobre la jornada laboral, sobre accidentes de trabajo, pero no de verdad lo que necesitaba, ¿no?, el pueblo. Después también aquí te viene creciente oposición del sistema. Ante esta situación, pues es normal que muchos partidos políticos que no podían conseguir acceder, ¿no?, como jefe de gobierno, al poder con unas elecciones limpias, pues crecieran cada vez en importancia y tuvieran cada vez más apoyo. Estoy pensando en el PSOE, en la UGT y en un sindicato que se crea nuevo ahora, en 1910, que es la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que sabéis que hoy día sigue existiendo, que va a tener un apoyo popular de lucha para el obrero, y que ellos se consideraban apolíticos, y que consideraban que para buscar un fin, para conseguir sus objetivos, no importaba un poco los medios que utilizaran, aunque fueran violentos. Después se creó en 1921, por supuesto, el Partido Comunista. Entonces, claro, todos estos partidos que estoy hablando, el PSOE, la UGT, la CNT, el Partido Comunista, empiezan a tomar importancia ahora, de tener mucho más apoyo popular, ¿vale? Aparte, por supuesto, están los partidos republicanos, los nacionalistas, que siguen adelante. Otra cosa muy importante de la crisis política, el ejército, que en principio en la Restauración se había intentado dejar a un lado para que no interviniera en política como había intervenido en el 19, pues se olvida este asunto y cada vez interviene más en política. Estoy pensando en la crisis de 1917, os lo pongo aquí, que fue una protesta militar ante los bajos salarios y ante la manera de ascender no solo por méritos militares, ¿no?, sino que se empezó a ascender dentro del ejército, pues por años de servicio, sobre todo, y servicios prestados en África. Entonces había ciertos militares que no estaban de acuerdo con ello, ¿no? Y entonces se levantaron en 1917 enfrentándose al gobierno, que lo consideran culpable de estos bajos salarios y de esta manera de ascender, ¿no? Este levantamiento indica cómo
el malestar que había en el ejército y cómo que cada vez tenía mayor importancia. Bueno, más o menos he explicado, ampliando un poquito todo esto. Y ahora me voy a ir a los conflictos que tampoco ayudaban mucho en este periodo. Conflictos externos que se producen fuera de España. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que sabéis que permanecimos neutrales, ¿de acuerdo? No intervenimos, pero es cierto que los diferentes partidos políticos que había en España, pues se dividían defendiendo a un bando o a otro, aunque permanecimos, como digo, neutrales. Por ejemplo, los partidos más conservadores, estoy pensando el Partido Conservador de Maura, pues estaba más a favor, tenía más simpatía por los imperios centrales, y los partidos más progresistas, estoy pensando Partido Liberal o PSOE, digamos que estaban más a favor de los aliados, que significaba la democracia. Aún así, deciros que permanecimos neutral. Y el otro gran conflicto externo que os pongo aquí es el conflicto de Marruecos, que vamos a frenar un poquito, lo vamos a explicar bien porque es un poco complicado, pero después va a influir muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso os voy a poner aquí un mapita para que lo entendáis, un mapita del norte de África, a ver si lo vemos bien, ese mapita. Un segundo, que os lo voy a explicar. Un momento. A ver si conseguimos ver bien la imagen, que es un poquito más complicado, pero voy a intentarlo. Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Mirad, este es el norte de África y tenemos dos plazas, Melilla y Ceuta, que eran las dos plazas del norte de África españolas, ¿de acuerdo? Y deciros que esta zona estaba compartida con Francia, y que mediante un acuerdo, un tratado, pues se dividió la zona entre Francia, que la tenéis aquí, y la zona verde, que es la zona que pertenecía a España. ¿Qué ocurre? Pues que esta zona del Rif, esta zona de aquí, era una zona conflictiva, llena de tribus que estaban, que se oponían a esa ocupación española y que se levantaban, ¿vale? Continuamente. ¿Verdad? Que dentro de España pues había partidos que estaban a favor de una intervención en el Rif contra las tribus del Rif, otros partidos, sobre todo los de izquierda, pues no estaban a favor. Finalmente se decide intervenir contra esas tribus del Rif para someterlas, contra estas tribus que estaban en esta zona, y lo va a dirigir el general Silvestre. Pero, ¿qué ocurrió? Que cuando nos dirigíamos para esta zona, para la zona de Anual, pues estas tribus nos atacaron por retaguardia, ¿de acuerdo? Y ya por atacarnos por retaguardia nos cogió desprevenido y perdimos directamente la guerra y perdimos Anual, pero con unas pérdidas de 13.000 bajas, incluido el general Silvestre, ¿de acuerdo? Entonces, tras esa derrota de Anual, el desastre de Anual se llamó en 1921, pues perdimos toda esta zona. Deciros que eso va a influir muchísimo psicológicamente en España. A estos conflictos le unimos los conflictos sociales internos, ¿no? Y os he señalado, vamos a ver, un momento, por aquí. Un segundito, esto es un poco dificultoso, pero bueno, finalmente lo conseguimos. Os he señalado como varios conflictos internos estallidos, ¿no? Internos y sucesivos en este periodo. Aquí. ¿Veis? Todos estos conflictos. El de 1909, 1916, 1918, 1919, que indican un poco cómo la violencia en las calles iba creciendo, ¿de acuerdo? El pueblo, lo de la restauración y todo el sistema que estaba montado ya no les convencía, entre otras cosas, porque luchaban por sus derechos. Entonces tenéis, por ejemplo, en 1909,
un caso muy interesante que os he hablado aquí, que es lo que se ha llamado la Semana Trágica o el bombardeo de Barcelona, que se produce porque en esa participación en la guerra de Marruecos, pues el pueblo catalán, Barcelona, no estaba de acuerdo con esa participación, sobre todo los partidos de izquierda, y entonces convocan una huelga general que finalmente se convirtió en una revuelta popular, y una revuelta popular antimilitar, ¿no?, en contra de esa intervención en Marruecos. Y sinceramente pues es reprimida de manera muy violenta, y uno de los anarquistas, Ferrer, fue fusilado. En realidad no había dirigido ese levantamiento, pero sirvió un poco como de escarmiento. Después tenemos en 1916 que se convoca una huelga general también, buscando un abaratamiento de los precios, que los precios fueran más bajos, y también una represión muy dura. Hay algo común, ¿no? En todos estos levantamientos se va buscando unas mejoras, y la respuesta del gobierno siempre es una represión sin dar reformas a cambio. O por ejemplo en 1918, lo que se llamó el trienio bolchevique, donde estas revueltas en este caso no fueron en ciudades, fueron del campesinado, ¿no? Buscando una mejor calidad de vida. Y en 1919 tenemos lo que se llamó la huelga de la Canadiense, que es muy importante. La Canadiense era una empresa que suministraba electricidad a Barcelona, ¿no?, y que pedía mejoras, y que hizo una huelga muy importante. La patronal se comprometió finalmente a poner a un aumento de salario, a una jornada laboral que no cumplió, y que volvieron a levantarse, y otra vez la misma respuesta, una represión durísima. Como veis, todos estos conflictos llegó a algo sin retorno, que es, o así lo pensaban la patronal, los sindicatos, la mejor manera para solucionar conflictos era la violencia. Y se llegó a un fenómeno que fue el pistolerismo, por parte de uno y de otros. ¿Eso qué significó? Pues grupos anarquistas atacaban, mataban autoridades y patronales. La federación patronal, los patronos, igualmente contrataban pistoleros a sueldo, mataban a sindicalistas, y como veis, pues la violencia se apoderó. No había ningún tipo de diálogo en estas facciones, ¿no? Y eso no ayudó absolutamente a nada. Os voy a enseñar un poco imágenes de todos estos conflictos, imágenes que yo he rescatado aquí en internet y que me resultan curiosas. Vamos a ver, un segundo. Un segundo. Aquí. Vamos a ver. Mirar aquí, que es la portada de un periódico donde indica esto que os estaba indicando antes, ¿no? El paro de la Canadiense deriva en una huelga general, y cómo la lucha entre patronos y obreros, y donde las armas se consideraba normal más que el diálogo. Aquí tenéis los destrozos provocados por la Canadiense. Lo bueno de esta época es que tenemos fotografías, ¿no? Aquí de Anual, imágenes de Anual. Vamos a ver qué más imágenes os he puesto curiosas. Bueno, esto del bombardeo de Barcelona, las barricadas que se hicieron, ese levantamiento popular que el gobierno aplicó la máxima represión. Y esto igual. Bueno. Mirad, esto está explicado. Esto os relajáis porque no entra ni en mis exámenes ni en selectividad. Pero si no entendéis este periodo complicado, difícil, no vais a entender la dictadura de Primo de Rivera. Tenéis que ver un poquito este periodo como el pueblo ya tenía cierto hartazgo
cansancio ante lo que significaba la restauración, cómo en los partidos principales no veía que solucionaran nada, cómo otros partidos van tomando relevancia, cómo los obreros pues se están levantando buscando mejoras, el gobierno solo responde con represión, cómo se ha llegado a una violencia inusitada entre dos sectores que tendrían que llegar a un entendimiento. Ante esta situación es cuando irrumpe Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Para ello, para empezar a dar esa segunda parte, que sí os entra en selectividad en mis exámenes, que es la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues vais a hacer el ejercicio 4, que es un texto, y te pregunto cosas sobre ese texto, ¿de acuerdo? Y el ejercicio 5, que es un esquema, que lo podéis hacer a lápiz o imprimir como queráis, que es sobre la dictadura de Primo de Rivera. ¿Para qué lo rellenéis a lápiz? ¿Cómo se rellena a lápiz ejercicio 4 y 5? Yo primero leería la teoría sobre la dictadura de Primo de Rivera, que la tenéis colgada en el blog, y después haría ejercicio 4 y 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues para el próximo día ya corrijo esta parte. Venga, un besito.